sala está con nosotros don Roberto Gálvez Montealegre, empresario, político, sindicalista, pero sobre todo un padre de familia, un amigo, un hijo, un hermano, un gran ser humano. Don Roberto, qué gusto tenerlo esta mañana aquí con nuestros amigos mexicanos y de toda América Latina. Muy buenos días. Préndame su micro, por favor. Jorge, muy buenos días, televidentes. Lo primero que debo hacer es agradecerle a Dios por tenernos hoy compartiendo estas experiencias. Yo siempre he dicho que yo soy un hijo bendecido de Dios, soy un ser privilegiado. Lo segundo es agradecerle a usted de manera honesta, sincera, transparente. Ha sido muy generoso conmigo y esa generosidad que usted me otorga, pues necesariamente tengo que devolverla con palabras serias, honestas, transparentes, que salen limpias de mi corazón. Y lo que aquí vamos a escuchar es precisamente un testimonio de vida, Jorge. Pues bienvenido, don Roberto, porque de eso se trata. Esta charla matutina no es un programa de revista, ni de entretenimiento, ni de ver cómo matamos el tiempo. Es un espacio que nos permite traer a personajes de la vida pública, política, artística, deportiva, que nos permite entender aquellos seres humanos de carne y hueso que sienten, que lloran, que se ríen, que sufren, que se preocupan, pero que se ocupan y que nos puedan ayudar a generar un juicio de valor y nos permitan generar un ánimo de vida. Así es que, don Roberto Gálvez, empecemos por platicarnos quién es don Roberto Gálvez, qué pensaba ese chamaco, ese niño de joven, dónde nació, cómo se crió y cómo llega hasta ahora. Platíquenos un poquito de quién es don Roberto. La verdad, Jorge, yo nací, como muchas veces repetí en la plaza pública, en las entrañas de la pobreza y la humildad. Yo he dicho que soy un fruto popular recogido en los sectores más humildes de Pereira y del departamento del estado de Risaralda. Cuando yo digo que nací en las entrañas de la pobreza y la humildad, esto es literalmente cierto. Usted conoce Pereira y conoce esta región montañosa como arrugada por la mano de Dios. Y las viviendas muchas veces están por debajo de las vías. Yo nací en una vivienda de inquilinato, prácticamente 15 metros por hundida sobre la vía carreteable. Y mis padres fundamentalmente fueron gente sin muchas oportunidades o no las buscaron. Mi padre fue vendedor ambulante durante toda su vida. Y mi madre fue una ama de casa y no podría ser nada distinto que ser madre de casa porque ama de casa porque fuimos 8 hermanos. Y en medio de toda esa escasez, pues ¿qué podría hacer sino dedicarse a cuidar a esos muchachos bien inquietos, bien juguetones y rebeldes en algunas ocasiones? Confieso que a pesar de la escasez, de la pobreza, de las limitaciones económicas, tuve una niñez feliz. Fui un niño demasiado feliz, viví en libertad. En ese hogar donde no había riquezas materiales, existió una riqueza que no se compra con nada. Y era ese amor infinito, grande, que solamente pueden dar los padres, pero especialmente las madres. Por eso, por ahí dicen que el amor de madre es un amor que no caduca, no tiene fecha de vencimiento ni caducidad. Y yo aprendí, Jorge, que las mujeres, las mamás, son el Dios de la tierra. No lo supera nadie, no lo supera nadie. También quiero manifestar que, como mi padre, yo también en mis épocas infantiles, cuando no había tanta maldad,
cuando no había tanto libertinaje, cuando los niños podríamos salir a la calle, hacer diligencias, vueltas, gestiones, los mandados que llamábamos nosotros, y podíamos trabajar. Yo fui también vendedor ambulante, casi que seguí el camino de mi padre. Pero en mi casa mi mamá fue sumamente dura, inflexible, y siempre nos conminó, nos obligó a que teníamos que estudiar. Y nos enseñó y nos aconsejó que el camino para salir de la pobreza era el estudio. Y yo entendí, y hoy lo puedo validar de manera categórica, y es un consejo que le doy a la juventud, que la única posibilidad de superar las circunstancias adversas que la vida le tiende a uno, que la manera de dejar de ser pobre, una opción muy grande es estudiando. El estudio es un ascensor social, para mí lo fue una especie de ascensor social. Lo otro es que siempre estudié y trabajé. Voy a decirlo con mucho honor y orgullo. No solamente yo fui vendedor ambulante en las calles de Pereira, también fui lustrabota. Vendí periódicos, fui voceador, como se decía en esa época, de periódicos como El Tiempo y El Espectador. Trabajé de mesero en restaurantes y cafeterías, pero siempre estudié por ese amor tan grande que mi mamá nos daba. Y entonces yo aquí debo recoger una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que el hambre de amor es más difícil de superar que el hambre de pan. Con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de amor, supera uno las adversidades de la vida, de verdad. Me siento muy feliz, por eso te digo que tuve una niñez muy linda. En mi vida han existido lo que yo llamo unos disparadores. Situaciones que lo cogen y lo impulsan a uno a ser más grande. Mi papá tuvo una enfermedad crítica cuando yo estaba cumpliendo los 16 años. Y después de padecer cerca de 6 meses en la cama, nos reunió una vez en la casa de nuestra hermana mayor. Ya estaba en los últimos estentores de su vida. Y entonces todos nos fuimos a darle el último adiós, a estar con él en el último suspiro de su vida, que es lo que uno anhela como hijo. Y mi papá me mandó a llamar con la hermana mayor. Y ella salió y dijo: Robertico, entre, que papá lo necesita. Y yo entré. Mi papá me tomó de la mano y me dijo: Roberto, usted debe hacerse cargo de sus hermanitos, de su mamá, de la familia. Y yo, Jorge, le dije: pero papá, ¿cómo me va usted a imponer un reto, una obligación tan grande cuando escasamente estoy llegando a los 16 años? Y me cogió duro de la mano y me la apretó fuerte y me dijo 3 veces: hijo, yo sé que usted puede, usted puede, usted puede. Y soltó la mano lentamente y falleció. Jorge, y eso me hizo a mí sentir que yo podía. Ese fue el gran disparador. Fue como si yo fuera un ave y estuviera en una jaula y que mi papá con esas frases me hubiese abierto la puerta de la jaula y yo empecé a volar. Y empecé a tener ese sueño y esa meta y ese objetivo de que yo tenía que ser capaz de cumplir ese reto con mi papá y con mi familia. Yo seguí entonces estudiando. Cuando estábamos terminando el bachillerato, en una reunión con todos nuestros compañeros, el profesor de literatura, el profesor Jaime Sánchez, nos dijo: ustedes tienen que hacer un compromiso entre ustedes mismos y con ustedes mismos.
Cada uno por orden alfabético va diciendo qué aspira a hacer en la vida. Y nosotros vamos a ser testigos de qué es lo que van a hacer en la vida. Y cuando llegó a Galvez, yo dije, yo quiero ser profesional antes de los 30 años, me comprometo. En medio de esas dificultades que teníamos. Y Jorge, fui profesional a los 28 años, con muchas dificultades, estudiando normalmente de noche, siempre en colegios públicos y en universidades donde de pronto daban algunas prerrogativas para que la gente con escasos recursos económicos pudiera salir adelante. Yo quiero entonces con esto decirle que como estudiante y trabajando fortunosamente con ese propósito, logré ser uno de los buenos estudiantes del colegio. Yo estudié en un instituto técnico y aprendí allá a trabajar con torno, limadora, fresadora, soldaduras. Me hice mecánico industrial. Y me gané una beca terminando el bachillerato porque fui uno de los, lo debo decir con señalado honor, a veces me perdona la petulancia, pero estos espacios a veces uno los tiene que aprovechar y dejar que el corazón se hinche de emoción. Y sobre todo por algo, porque yo quiero, como te decía al principio, que este testimonio sea válido para muchos jóvenes, que tenga una validez, porque esta es una historia de verdad. Entonces, yo me gané una beca para ir a estudiar mecánica de aviación a Bogotá con Avianca. Y evidentemente estuve allá unos meses, pero la verdad es que las faldas de mi mamá me volvieron a llevar a Pereira. Tuve que regresar a mi ciudad y empecé a trabajar en una empresa textil muy grande, la empresa textilera más grande de Pereira. Y la verdad que no me daban oportunidad para poder estudiar, porque yo pedía que me generaran un solo turno. En esas empresas normalmente se trabaja turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, luego de 2 de la tarde a 10 de la noche, luego de 10 de la noche a 10 de la mañana, sobre todo los mecánicos. Y me decían, usted vino aquí a trabajar, no a estudiar, no le podemos, no hay esa posibilidad. Y hubo entonces una posibilidad de irme a trabajar a una empresa del grupo Nestlé en Dos Quebradas. Me presenté y logré pasar las entrevistas. Ahí tuve otro disparador bien fuerte, Jorge. Cuando terminamos las entrevistas y los exámenes, salí elegido para trabajar en la compañía. Y el director de Relaciones Industriales, que en ese entonces así se llamaba, me dijo, Roberto, en los exámenes con el psicólogo, los exámenes transaccionales, aquí aparece que usted reúne las condiciones mínimas y necesarias para ser líder. Yo dije, ¿condiciones mínimas y necesarias para ser líder? ¿Un tímido como yo? No puede ser. Y me dijo, úselo bien en provecho de la compañía, ojalá en provecho de la compañía. Y para mí ese fue otro disparador. Y empecé a buscar mecanismos que me permitieran acceder a la universidad y me pasó lo mismo. Y tuve que entonces, para cumplir mi propósito, afiliarme a la organización sindical. Y ahí fue donde me convertí en líder de la organización. Empecé inicialmente en la cooperativa como líder de la cooperativa y luego ahí tuve las primeras alas que fueron creciendo como las alas del Cóndor y llegué a ser presidente de la organización sindical a nivel nacional. Pero la verdad es que las relaciones con la empresa eran unas relaciones muy cordiales, era ese sindicalismo que entendía que no podíamos matar la gallinita de los huevos de oro. Nosotros le decíamos a los empresarios, cuando ustedes tienen la razón, nosotros inclinamos la cabeza, pero cuando seamos nosotros los que tenemos la razón, por favor, concédanos la razón. Y fueron unas relaciones de mucha cordialidad, al punto que cuando yo terminé mis estudios de universidad, me ofrecieron un cargo para quedarme en el área de relaciones industriales. Pero yo decía que uno en la vida tiene que ser coherente y no era lógico que yo, estando en el escritorio donde defendía los intereses de los trabajadores, pasara al escritorio del empresario a defender los intereses del empresario.
Yo le decía al gerente de la empresa en ese entonces, un holandés, le decía, la gente no lo va a entender y lo que voy a tener son dificultades y le voy a crear dificultades a la compañía. Me van a tildar de traidor y de esquirol y eso no lo voy a hacer yo. Prefiero irme de la compañía y duré 2 años más en la compañía como mecánico y luego entendí que debía partir en busca de mis sueños. Cuando terminé la universidad con unos compañeros, en medio de ese romanticismo juvenil, creamos una oficina de abogados que llamaba Oficina de Abogados Laboralistas al Servicio de los Trabajadores. Desde luego que yo seguía trabajando porque la oficina no daba ni para pagar los servicios públicos porque los negocios que llegaban allá eran negocios de cuantías muy, muy bajas. En ese proceso entonces yo dije, ¿qué hago yo para poder superar esta situación? Y entonces mi mamá cuando estábamos niños nos llevaba a un directorio político a unas reuniones porque nos regalaban los libros y los cuadernos y porque de pronto a los que tuviésemos unas calificaciones relativamente buenas nos regalaban una beca para sufragar algunos de los gastos. Entonces, pues desde ese momento se fue despertando como esa opción. Mi mamá era muy liberal y seguía con mucho afecto un gran líder en el país que llamó Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en 1948-49, con una gran revuelta a nivel nacional. Y me regalaba muchos libritos de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces yo dije, de pronto puede ser la política por donde yo pueda salir. Y empecé a trabajar en la política y me retiré de la compañía y fui concejal del municipio de Dos Quebradas, que es donde queda la fábrica donde yo laboraba anteriormente. Estuve concejal durante 3 periodos, luego pasé a ser secretario de gobierno me nombraron como el primer director y asesor, primer asesor jurídico y secretario general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que se creaba en ese año, en 1966-67. Y de ahí me nombraron secretario de gobierno del departamento. Yo recuerdo que le decía yo al gobernador de ese entonces, gobernador, yo no tengo nombre, no tengo apellido, no tengo pergamino, no tengo experiencia administrativa, no tengo plata, no. Lo único que tengo yo es una voluntad infinita de tragarme este mundo y de ser victorioso. Y de serle muy honesto y muy transparente a usted y fiel en el ejercicio del cargo. Me dijo, eso es lo que yo necesito. Y me nombró secretario de gobierno del departamento de Risaralda. Yo creo que fui el secretario de gobierno que más periodo estuve porque el gobernador cuando ese entonces lo nombraba el presidente de la República y lo cambió al año y medio y luego nombró a un gobernador de un partido contrario al de él y ese gobernador me ratificó y seguí ahí el otro periodo. Luego ya de ahí logré ir al Congreso de la República bajo la sombrilla protectora de un hombre que me encontró por allá en un discurso en un sector popular. Hice un discurso muy gaitanista, el doctor César Gaviria Trujillo, que después fue presidente de Colombia y fue secretario general de la OEA durante 10 años. Y él me rescató prácticamente, vuelvo y repito, fue mi orientador y bajo la égida o la sombrilla de él, el paraguas, yo pude salir adelante. La verdad es que la política me aburrió. Me aburrió la política porque lamentablemente uno no tiene alma para ciertas cosas, ¿cierto? La política lamentablemente se ha ido prostituyendo, la han ido tomando personas que desgraciadamente hacen de ella un instrumento para enriquecerse. Yo lamentablemente tenía unos compromisos y el doctor Gaviria fue demasiado claro conmigo y me dijo que no podía dejarme pervertir por los cantos de sirena y que si quería llegar lejos pues tenía que necesariamente
mantener unas circunstancias de carácter ético de trabajo con él. Maquiavelo dice que el político que no mienta no es político. Y hay personas que, a pesar de que saben que les están diciendo la mentira, ellos se creen que esa es la verdad. Y el político, no todos, no voy a denigrar de la clase política, hay gente muy buena, pero desgraciadamente esos pocos le hacen mucho daño. Pero yo tenía un anhelo distinto en mi alma. Yo le decía a un periodista cuando estaba terminando, que me preguntaba qué iba a hacer, que si iba a seguir en la política, y yo le dije, no, para mí más importante que ser importante es ser feliz. Y quiero irme al sector privado. Por eso mi eslogan de campaña para la gobernación fue Risaralda, empresa con futuro, porque quise precisamente delinear una conducta y un método y una forma de trabajo que me acercara al empresario y a la ciudadanía. Y fui el primer gobernador en Colombia que trabajó con planeación estratégica situacional y con calidad total. Cuando eso no existía, la hizo. Y me capacité, fui a la universidad y me capacité en calidad total, y me capacité en planeación estratégica situacional con un ministro de Salvador Allende, con Carlos Matos, y luego fue mi asesor. Y para terminar esa etapa, que esto me acerca mucho a sus ideales y a su trabajo y a lo que usted sabe hacer y lo que han sido también sus sueños construidos. Lanzamos una gran estrategia y era hacer de Risaralda el Departamento Tecnológico de Colombia. Era cómo acercar el departamento al ciudadano y cómo hacer que desde el gobierno se pudieran transformar las realidades sociales a través de generar más empresas y a través de la investigación, la ciencia, la innovación y la tecnología. Y de ahí salí y me fui para Bogotá y terminé manejando la universidad de la que yo egresé. Me llamaron a que viniera a manejar a Pereira estando en Bogotá, la universidad libre de la que soy egresado. Y luego se vino este emprendimiento que ahora vamos a ver, que tiene que ver con Buscar de Colombia. Don Roberto nos ha marcado y nos ha presentado una trayectoria desde su vida que agradezco muchísimo y agradecemos todos, porque de pronto los grandes empresarios, los grandes políticos, los vemos y parece que todo apareció por magia, que no se sufrió, que no se luchó, que no se trabajó, sino que de pronto muchos piensan que tienen un papá millonario que los puso en el negocio y les armó el negocio. Y usted nos ha hablado de toda una trayectoria de vida, que la primera pregunta que me surge después de esto es, ¿un líder nace o se hace? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿no era más fácil para Roberto Gálvez justificarse y autocomplacerse diciendo nací en la pobreza y soy víctima de las circunstancias y aquí me quedo en esta zona de confort lamentándome de los hechos? No, yo pienso que uno lo que... Don Roberto, hay un ruidito que está zumbando cuando Perdóname, está hablando. hay un grillito por ahí, voy a cerrar una ventana, me disculpan. No sé, más bien es como algún aparato electrónico, no sé si un celular o una computadora, porque suena como algo electrónico que está metiendo ruido. No, discúlpeme, que es que estoy aquí en medio del campo y entonces Ok. ahí se está disipando, pero voy a cerrar la ventana, discúlpeme. Sí, bueno, pues ahorita estamos en vivo, ya lo saben, así es que todo puede ocurrir en las charlas matutinas que estamos en vivo 100%. Ah, sí, se Ahí, quitó. Entonces era una chicharra, no era una chicharra, electrónico. esa es una chicharra. No, Jorge, yo creo que eso es como una combinación. Hay unas condiciones que indiscutiblemente uno trae en sus genes, pero si eso no se despierta, no es posible llegar a transformarse uno como persona, como ser humano. El medio también influye mucho en ello.
y indiscutiblemente los propósitos que uno tenga. Yo diría que es una combinación de los dos. Con relación a la segunda pregunta, pues la verdad es que en Colombia y en el mundo la política ha ido perdiendo su reputación, el prestigio. Yo recuerdo unas palabras de Benito Juárez cuando él decía que, refiriéndose a los políticos, y vuelve a decir, no es de todos, pero él decía que malditos aquellos políticos que defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Y eso se ve que es muy común, ¿cierto? Y él también decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y entonces yo creía que podríamos construir sociedad, caminar por caminos de paz, haciendo empresa. Esa es otra labor social muy grande. A mí me parece que también podemos hacer política desde la empresa. Nosotros tenemos hoy 1.800 trabajadores directos y vemos desarrollado solamente aquí en el eje cafetero encadenamientos productivos con 29 empresas que generan también empleo, y eso es, al final eso es bienestar y eso es calidad de vida de los ciudadanos. Entonces yo vivo tranquilo, vivo en paz, yo salgo al centro y camino por las calles sin ningún problema, yo manejo mi propio carro, yo no tengo escoltas, yo vivo una vida feliz como fue mi niñez, y yo pienso que eso es mejor. El mundo de la política es un mundo de mucha confusión, de mucho compromiso y que tiene desafortunadamente muchas veleidades, y la familia muchas veces no es tranquila cuando su padre hace política, no solamente porque los políticos estábamos sometidos o están sometidos al escarnio público, sino por temas de seguridad personal y familiar. Don Roberto, la vida lo lleva a conocer el mundo desde las entrañas, como usted lo comenta, desde abajo de la vía del ferrocarril, debajo de la carretera, de la calle, y lo lleva a un mundo de estudio y de trabajo y de estudio, que nunca se separan. Eso a veces los padres de ahora nos cuesta trabajo inducírselo a los hijos, porque sobre pretexto de que no sufran, sobre pretexto de que no vivan lo que vivimos nosotros, queremos ofrecerles todo, y a veces no los queremos o no permitimos que trabajen, que sigan sus sueños, porque creemos los padres que dándoles todo van a dejar de sufrir, cuando ese es el error más grande del mundo. Y antes de pasar ya al tema empresarial y a lo que le llevó a la empresa, ¿qué le diría hoy a los padres y a los hijos que hoy estamos asumiendo ese rol de no permitirles sufrir a los hijos? No, a los hijos hay que exigirles. Pero lo primero, Jorge, es que hay que darles mucho amor, hay que darles mucha confianza, hay que dialogar demasiado con ellos. Hay que hacerles entender a ellos que el camino de la verdad y del bienestar está en la casa con sus padres, que por fuera no hay sino amenazas. Y con amor uno entiende, y los hijos entienden. Yo tengo 2 hijos y ya profesionales, y ellos entienden. Y lo otro es que hay que empezar con ellos emprendimientos. Yo empecé con los niños míos desde los 7 años a que hicieran pequeños emprendimientos. Uno de ellos tuvo una pequeña, le montamos un pequeño establo para criar gallinas ponedoras por pastoreo. Y la hija tenía 3 galponcitos donde criaba pollos de engorde, y ellos los vendían. Y ellos tenían después que hacer su contabilidad que le enseñó la mamá, y ellos mismos iban y compraban después de haberlos inducido, simplemente yo los acompañaba, compraban los insumos. Y mire la tragedia que era que un animalito de eso se le muriera.
aprendieron allí el valor de la vida y aprendieron el valor del dinero. Hay que enseñarles eso, que la plata no llega como maná caída del cielo, que la plata hay que buscarla y hay que encontrarla. Y ese es como el camino. Y hay emprendimientos muy sencillos que se pueden hacer con los hijos para que ellos puedan entender que como usted lo dice, la plata hay que trabajarla. ¿Qué le llevó a don Roberto finalmente ser emprendedor después de haber vivido como empleado, como colaborador, como político, como sindicalista? Ya había pasado por casi todas las áreas. Le faltaba ser empresario, le faltaba ahora pagar la nómina y no recibir una nómina, un salario. ¿Cómo es que llega a su vida este proyecto de Buscar, que hoy es una de las empresas referentes a nivel mundial, que se volvió líder? Es más, permítame y voy a, antes de continuar, voy a presentar otro videíto que nos permita enmarcar esta segunda pregunta de lo que es Buscar hoy. ¿Me permite un segundito? ¿Qué lleva a don Roberto dejar de jugar con carritos de juguete de niño a manejar un articulado y llevarle al mundo entero este desarrollo de vehículos de lujo, vehículos de transporte, vehículos articulados, y hacer de Colombia un referente de la movilidad para el mundo? Yo creo que voy dejando como sentadas unas actuaciones y unas formas de pensar. Y es que uno tiene que tener propósitos en la vida. Usted lo decía aquí en Pereira hace algún tiempo. Uno vino a este mundo es a trascender. Y una de las maneras de trascender es cuando uno tiene propósitos conectados con la sociedad y el entorno y son éticos. Pues uno tiene que salir adelante. Yo decía que cuando llegué antes de llegar a la gobernación en la campaña, decía mi eslogan, Risaralda empresa con futuro, que ya estaba pensando en que iba hacia el sector privado. Y como ustedes lo ven, yo siempre he trabajado es por unos objetivos. Siempre he dicho que esos objetivos tienen que ser, ahora voy a comentarles una cuestión que es también parte de lo que yo llamo el camino al éxito y es que uno tiene que enfocarse en lo que quiere y debe hacer y tenerle amor y ponerle pasión. Yo le preguntaba a un amigo como consejo, venga, yo no puedo salir de la gobernación y no quiero volver a la política y no quiero ser empleado. Yo quiero hacer un emprendimiento. Mi señora es una
persona que estudió economía y que estudió administración financiera y bancaria, con una buena experiencia laboral también. Y entonces dijimos, mire, si nosotros antes de los 50 años no hacemos un emprendimiento, vamos a terminar con una vida digna, pero no vamos a hacer mucho más por esta sociedad ni por nosotros mismos. Entonces, la verdad es que esos conocimientos de metalmecánica, de torno, limadora, fresadora, el haber vivido muchos años, porque es que la Nestlé yo trabajé 10 años como mecánico, el haber vivido un tado de grasa, de aceite, de óxido de los hierros, pues me llevaron a una aproximación con el sector metalmecánico muy fuerte, y las carrocerías son del sector metalmecánico. A mí me invitó una persona muy conocida a que hiciera parte de una empresa pequeña de carrocerías que había en el municipio de Dos Quebradas. En ese entonces estaba muy dedicada a la reparación de camiones, como ustedes les dicen en México, buses de transporte urbano especialmente. Y tenía 7 trabajadores y hacía lo que nosotros llamamos aquí una busetica, una micro cada 2 meses con esos 9 trabajadores. Yo fui a mirar porque, claro, yo había salido hacía cerca de unos 6 meses de la gobernación, había salido con algún reconocimiento. Y él me dijo, nosotros queremos que usted entre porque queremos que le dé como un poco de nombre a la compañía. Y yo le dije, bueno, conseguí un préstamo en ese entonces en el Banco de Caldas y puse un capital muy pequeño y les puse una condición, que Luz Mari, mi esposa, fuera la persona que gerenciara o tomara la administración de la compañía. Ellos aceptaron, yo le dije, yo puedo, yo ya estaba en la Universidad Libre, y le dije, yo salgo por las tardes porque yo trabajaba en la mañana y en las horas de la noche me quedaba la tarde libre y en la tarde vengo a ayudarles. Entonces, fui con Luz Mari a mirar y Luz Mari me dijo, Roberto, usted me va a traer aquí a un taller grande que es esto, que veo que falta organización. Y yo le dije, Luz Mari, yo la traigo aquí es a que construyamos un sueño. Este es un sueño y lo tenemos que volver realidad. Y le expliqué por qué. Y entonces entramos y la empresa tuvo 2 crisis muy fuertes y nosotros en esa perseverancia fuimos comprándole a los otros socios, y en 1998, en una crisis muy grande que tuvimos, nosotros le dijimos al otro socio que quería que la empresa se terminara y salir de ella. Yo le dije, pues, o le compro o me compra. Y la verdad fue que después de un proceso de negociación y valoración de la empresa, yo hipotequé mi casita que tenía ya una casa más o menos digna. Vendí un lote que lo había obtenido cuando fui dirigente sindical o trabajador de La Rosa, y conseguimos una plata y compramos, y entonces yo me retiré de la universidad y me fui a trabajar con Luz Mari. Al principio, en ese momento estábamos haciendo 7 carros al mes y yo le decía a Luz Mari, si llegamos a 10 carros, salvamos la empresa. Y yo creo que eso es posible y nos metimos, llegamos a los 10 carros, le dije, Luz Mari, vamos para 15. Después, como a los 6 meses, vamos para 20. Y ella me decía, no corra tanto. Y yo le dije, vamos para 30. Y ya en el 2000 ya estábamos en 50 carros mensuales. Entonces ahí tomamos la decisión de buscar una alianza estratégica. A mí me ha gustado mucho la parte de la planeación. Yo hacía la planeación dentro de la compañía también. Y de lo primero que hicimos fue, cuando quedamos con la empresa, fue generar unos procesos en línea, meter calidad total, automatizar algunos procesos, sobre todo con máquinas de control numérico computarizado. Y la empresa fue creciendo y conseguimos ingenieros de altas calidades y condiciones. Entonces, en el 2000 empezaron en Transmilenio Bogotá los primeros carros articulados. Yo le dije a Luz Mari, si no entramos a las grandes ligas, nos vamos a quedar pequeños o vamos a desaparecer. Entonces me fui por el mundo a buscar un aliado estratégico. Estuvimos en Europa, fuimos a
Argentina, Brasil, no nos paraban bolas porque nos veían muy pequeñitos. Finalmente un cliente nuestro en Bogotá nos llevó a buscar Unibus, que era en ese entonces la segunda empresa más grande del mundo en este tipo de carrocerías. Trabajábamos nosotros en ese entonces lo que llamaban las ofertas no rechazables de Goldberg, que el que escribió la meta y no fue la suerte. Entonces, con una oferta no rechazable fuimos a Brasil, le explicamos a los brasileros y ellos nos dijeron, si eso es así, vamos a hacer la alianza. Y vinieron a los 8 días a Colombia y nos dimos la mano. Y empezó ese proceso fuerte. Ellos compraron las instalaciones que hoy tenemos en Cerritos, dejamos las de Dos Quebradas y allá hacemos fibra de vidrio y material termoformado. Y empezamos a trabajar. En ese entonces ya éramos como 120 trabajadores y la empresa ha ido creciendo. Siempre hemos ido reciclando las utilidades, siempre hemos ido creciendo, creciendo, pero Don Roberto, reciclando. lo voy a interrumpir un segundito porque a veces el pensar que hacer alianzas me minimiza o me va a hacer empleado de otra gran corporación, porque entiendo que ustedes venían de pequeños a ir creciendo y tuvieron la visión de jugar en grandes ligas. Pero ¿cómo romper ese paradigma y ese sentimiento de si busco a uno mayor que yo, si busco a alguien de grandes ligas, no me absorba? Pues la propuesta que nosotros pasamos de teoría de las ofertas no rechazables, uno trabaja ahí con efectos deseables y efectos no deseables. Y entonces lo que hicimos nosotros fue, con documento en mano, le entregamos el documento a nuestros futuros aliados. Nosotros teníamos otro documento y lo sustentábamos y les decíamos, de pronto ustedes no quieren ir a Colombia por la delincuencia, por el narcotráfico, porque es pequeño, le hicimos una descripción y a la vez le poníamos al frente cuáles eran las soluciones, llamábamos las inyecciones. Y lo mismo hicimos nosotros, cuáles eran los efectos indeseables de parte nuestra. Y uno de esos era que nos fueran a absorber. Entonces nosotros ahí le planteamos a ellos, mire, nosotros no queremos salir por la puerta de atrás mañana. Entonces lo que queremos es que si la empresa crece, entonces necesita capital de trabajo, se consigue capital de trabajo, usted lo respalda la empresa o ustedes nos prestan a nosotros, pero con las mismas utilidades vamos pagando y nunca vamos a variar la composición de la relación accionaria. La verdad fue que dimos con unos socios de unas calidades infinitamente éticas y con unas condiciones morales muy altas que nos llevaron a que existiera empatía inmediatamente. Pero hoy en este mundo, volviendo al día de hoy, Jorge, este mundo globalizado está demostrado que tenemos que trabajar las cadenas de valor. Hoy en día, empresas pequeñas para enfrentarse a esos grandes pulpos económicos y a esos grandes conglomerados económicos, tiene que hacer alianzas y tomar las prevenciones desde luego, pero como dicen, es mejor ser cola de ratón que no, es mejor ser cabeza de ratón que no cola de león. Y uno va asegurando su futuro. Hay un producto o un proyecto que ustedes hacen, lanzan en el 2014, que a mí, ahora que investigué un poquito más de buscar Colombia y que nos ha llevado a este recorrido, me marcó y me parece interesante comentarlo. Y es el tercer, y eso no lo sabía usted, pero preparé un tercer video que usted no sabe. Y para que nuestros televidentes y los que nos están siguiendo en redes entiendan un poquito, para entrar al diseño, la innovación y no quedarnos en la zona de confort, déjenme pasarles este otro videito que a mí me parece que marcó una tendencia y un antes y después de buscar Colombia.
Bueno, ese es un video de hace 6 años, 6 años, en donde parecería que ahorita la tecnología es eso que estamos viendo. Buscar, Roberto Galvez se adelanta, busca diseño, busca tecnología, busca calidad. Me consta porque ya conocí las instalaciones de ustedes, me hizo favor de darme un recorrido y tuve la dicha de subirme, no a ese de hace 6 años, a los nuevos, a los modernos, a los de segundo piso, a los de 2 pisos, en donde ya tienen internet, donde cada uno tiene su pantalla. ¿Por qué seguir innovando? ¿Qué no era más fácil quedarse en una zona de confort haciendo carrocerías que cubrieran las necesidades locales, clientes que de todas maneras daban el sustento para su familia y para sus trabajadores? ¿Por qué arriesgar? ¿Por qué buscar? No, yo digo que uno en esos procesos de innovación necesariamente tiene que buscar soluciones a nuevos interrogantes que la sociedad demanda. Es como conectarse con el mercado o para satisfacer sus necesidades o para adelantarse a las necesidades que se ven venir. Es una lectura del entorno. Si uno no está conectado al entorno, está muerto. Empresario que no tenga lectura del entorno se murió. Se murió. Empresario que no innove en estas épocas está acabando su propia sepultura, está consumiéndose el combustible que le da vida a la empresa. La innovación es eso. Y uno tiene, como innovador, tiene que asumir riesgos para poder pasar de lo conocido a lo desconocido. Es muy fácil quedarse uno en lo conocido. Esa es una zona de confort. Pero a veces uno tiene que, o a veces no, permanentemente tiene que estar haciendo actos en el camino y dándose la cachetadita aquí, es decir, despierte, ¿qué está pasando afuera? El enemigo no duerme, el enemigo trabaja, o no digamos el enemigo, la competencia trabaja las 24 horas. Entonces uno tiene que estar a toda hora buscando en ese mundo desconocido que es como sumergirse uno en en un recipiente totalmente oscuro a buscar una lucecita que le pueda demostrar que hay nuevas realidades. Yo le quiero decir que nosotros en este proceso de innovación fuimos los primeros, oiganlo bien, y lo dice un aliado estratégico nuestro, Scania. Dice que con nosotros se fabricó el primer bus biarticulado a gas Euro 6 del mundo, ni siquiera en Latinoamérica, del mundo. Nos buscó Scania desde Suecia para que hiciéramos ese primer biarticulado a gas, que hoy está funcionando en Bogotá. Hay más de 150, 200 buses de esos funcionando en Bogotá. Jorge, y ya estamos llevando estos buses a México. Buses articulados a gas Euro 6 porque somos amigables con el medio ambiente. Y el año pasado lanzamos el primer bus cuya carrocería fue hecha en Colombia y fue un bus eléctrico. Ya estamos haciendo y estamos en capacidades de hacer buses eléctricos en nuestra planta. O sea que siempre estamos mirando la innovación porque trabajamos en lo que los académicos llaman y que lo hicimos nosotros hace 30 años en la gobernación y le dimos un impulso infinitamente grande que es la alianza universidad-empresa-estado, donde en la universidad buscamos que se contextualice el estudiante y ese estudiante no solamente salga, aprenda, sino que investigue y salga a la sociedad a transformarla, que entienda la sociedad, que inmerso en la sociedad la contemple y la vea para que después en el ejercicio de su profesión la transforme esa sociedad, no sea un actor contemplativo, sino un actor que transforma la sociedad. Y entonces nosotros tenemos alianzas con las universidades de la región en procesos de innovación. Mire, Jorge, qué orgullo tan grande siento yo. Hoy en día, en una alianza que hemos hecho con la Universidad Tecnológica de Pereira y con la Sociedad de Mejoras, estamos fabricando el ventilador mecánico. Con ingenieros nuestros, con ingenieros de la universidad, donde la universidad tiene el conocimiento. Y yo les decía, mire, yo quisiera tener un doctor en la planta. La Universidad Tecnológica tiene más de 127 doctores, pero esos doctores tienen que entrar a conocer la realidad del empresariado y de la sociedad. Apórtenle, porque el conocimiento, lo decía Porter hace ya más de 35 años, es el verdadero transformador de la sociedad y es el generador de riqueza, el conocimiento, la innovación.
Entonces les decía yo, ustedes tienen el conocimiento, nosotros sabemos hacer, ustedes saben pensar, nosotros sabemos hacer, nosotros tenemos salas de prototipado, nosotros tenemos máquinas 3D, tenemos máquinas de control numérico computarizado, nosotros sabemos llegar al cliente, nosotros sabemos llegar al mercado. E hicimos una alianza y ya vamos a empezar a construir el primer ventilador en Buscar. Ya lo ensayamos en cerdos y vamos a construir el primer prototipo para ensayarlo en humanos con la asesoría de INVIMA, que es la institución en el país que vigila y certifica este tipo de equipos. O sea que la innovación para nosotros es parte de la genética nuestra, y el trabajo con las universidades me parece que es demasiado interesante. Don Roberto, el tiempo se nos está acabando y hay muchos temas todavía que quisiera yo desahogar y que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pueda aprovecharlo. Y uno de ellos es un trance, es un bache sumamente doloroso que sufrió don Roberto Gálvez y Buscar. Me lo contó usted con los ojos llenos de lágrimas el día que lo conocí, que recorrimos las instalaciones y que me contó que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Cuéntenos un poquito de esa escena trágica y ese bache tan grande cuando se incendia Buscar y todo queda en cenizas y usted vio pasar su vida en cuestión de segundos y que creía que todo se había acabado y resurge como el ave fénix. Cuéntenos un poquito de esa historia y lo que lo lleva a la generación de ser un empresario solidario y un empresario que acompaña a sus trabajadores. Cuéntenos un poquito de esas dos historias, de esa escena trágica, cómo se levantan y la participación de empresa socialmente responsable en las primeras comuniones, en los estudios y todo esto. Sí, Jorge, estábamos finalizando el año 2003 y un contratista estaba haciendo unas operaciones de soldadura y lamentablemente no siguió el protocolo y una chispa se fue a unas espumas que teníamos para hacer las sillas acolchonadas y se presentó un incendio de grandes magnitudes. Ese incendio en ese entonces tuvo un valor aproximadamente de 11 millones de dólares. Se nos consumieron absolutamente todas las materias primas, todas las materias primas. Yo estaba en el aeropuerto, iba para Lima a visitar a unos clientes cuando alguien que me conoció me dijo, hay un incendio por los lados de Buscar. Yo ahí salí, desde el aeropuerto se veía el humo y las llamaradas. Entonces yo llamé a la empresa y ahí mismo tomé un taxi y me regresé. Cuando yo llegué a la puerta, lo primero que pregunté, ¿hay algún compañero, algún colaborador siniestrado? Me dijeron, no. Operó perfectamente el plan de contingencia, los simulacros que hacemos cada 6 meses. No hubo sino una persona que se desmayó, una señora, pero no hubo ningún lesionado, por fortuna, que era lo que teníamos. La empresa dice que nosotros salvamos vidas y fue lo primero que se hizo. Al otro día fui yo con toda mi familia, mis hijos y con miembros de junta directiva y mi señora. Yo hago normalmente cada 2 meses una asamblea general, donde en esa asamblea general la fábrica se para totalmente. Hay un paro laboral entre 40 a 50 minutos. En esa asamblea yo les muestro a los trabajadores, a los colaboradores, como yo los llamo, si ganamos plata o no ganamos, abrimos los estados financieros, si cumplimos las metas de producción o no los cumplimos, por qué no se cumplieron, cuál es la meta para los próximos 2 meses, cuáles son los reportes más significativos de no calidad que nos reportan los clientes. Hacemos un ejercicio lúdico donde llevamos algún video o alguien que les hable sobre cómo mejorar nuestras condiciones personales y al final, entonces, tengo un espacio que llamamos los comentarios de pasillo, que le hacen mucho daño a la organización y son esos chismecitos que se dan y que a veces hay que desvirtuarlos para que el equipo no vaya a tener fricciones. Entonces, yo hice esa reunión, pero enfocada nomás a que miráramos lo del incendio. Entonces, se convocó el personal y yo lo primero que les dije, mire, yo no convoqué esta reunión para mirar
¿Qué fue lo que pasó? Aquí no vamos a buscar responsables. Aquí lo que tenemos que hacer es mirar esto, ¿para qué pasó? Y esto es una bendición de Dios. Es a lo mejor un mensaje divino que nos está diciendo, oiga, salgan de esa zona de confort. Ustedes pueden avanzar y vamos a avanzar. Entonces, un compañero pidió la palabra al final y entonces me entregó un documento firmado por muchos de ellos que decía más o menos, doctor Galvez, nosotros sabemos que la empresa no tiene recursos para reponer la materia prima. Queremos ofrecerle nuestra prima de Navidad para que compre materia prima. Jorge, todavía me siento compungido cuando escucho esto porque, o lo digo porque es que yo fui obrero y uno espera la prima de Navidad para comprar los regalos de los hijos, el regalo de estreno de la señora, la cena de Navidad, y la gente desprenderse en un momento de esos, en un acto de solidaridad. Eso para mí fue estremecedor, de verdad que fue estremecedor. Fortunosamente no se necesitó y el 2014 fue el mejor año que Buscar de Colombia pudo tener. Entonces eso para mí fue muy importante. Ya en el otro tema al que me convoca, pues por mi condición sindical y por mi paso por la política y tanto contacto con la pobreza, con las necesidades, yo siempre he dicho que las dos grandes maestras mías fueron la pobreza y la necesidad de superar las necesidades. Entonces yo tengo un sentimiento y un afecto muy especial por las personas que trabajan. Finalmente, Jorge, lo sabemos nosotros los empresarios. Los que generan la riqueza en las empresas son los trabajadores. Ellos son los que con su mano de obra, con su trabajo, generan valor. La materia prima ahí sola no produce, no se transforma, ni le agrega valor. Entonces, ellos son, de verdad, lo más importante de la compañía. Nosotros, por ejemplo, hacemos evaluación de desempeño y al mejor trabajador del año como reconocimiento le regalamos una casa muy buena, muy buena. En los momentos de buenas rentabilidades hemos mandado dos parejitas a un recorrido por las islas del Caribe en un crucero con todos los gastos pagos. En Colombia, Cartagena es un sueño para muchos trabajadores y mandamos 3 trabajadores, 8 días con su esposa y con todos los gastos pagos. Tenemos un programa que llamamos peso a peso. Por cada peso que ahorre el trabajador, la empresa le pone otro peso. Porque yo les digo, no tiene sentido que ustedes vean que esta empresa crece y ustedes viviendo por allá en la misma piecita de inquilinato en la que yo nací. Ustedes tienen que crecer también con la empresa. Sus sueños tienen que hacerlos con la empresa. Entonces, hasta 20 personas les ayudamos en un programa que se subsidia con el gobierno y cada uno puede tener su casa gracias a ese apoyo que la empresa le da, pero ellos tienen que ahorrar también, entonces incentivamos el ahorro en los trabajadores a través de una cooperativa que la creó la misma empresa. También tenemos la manera de que los estudiantes puedan estudiar en la universidad. Yo soy producto de eso, de los estudios. Entonces, lo que hacemos, no le regalamos, le prestamos una plata hasta el 50% del valor de la universidad. Ellos nos firman un pagaré y hay un reglamento. Si ellos cumplen los requisitos del reglamento, se les condona la deuda, le devolvemos el pagaré y le prestamos para el siguiente semestre. Esos son más o menos unos 15 colaboradores que permanentemente están en ese programa. Hacemos las primeras comuniones con los niños. Y tengo un programa hermosísimo que se llama El Buen Vecino y es cómo con el entorno podemos trabajar. Aquí había un empresario que decía que las empresas no florecen en un entorno enfermo. Y lo mismo decía Adam Smith. Adam Smith decía eso, ¿cierto? Las empresas, la única función de las empresas no es generar rentabilidad, como lo decía Feynman. Smith era más social a pesar de que defendía la economía de mercado. Pero hay que compartir, hay que hacer una sociedad más justa. Y ese es un papel que tenemos que tener necesariamente los empresarios. Don Roberto, sin duda, nos ha venido a mover el corazón, las entrañas y la silla para movernos y para demostrar que sí se puede.
Y una de las cosas, yo sé que usted es muy humilde y muy sencillo, pero una de las cosas que más reconozco yo es que usted pasa del dicho al hecho. Y mi abuela decía que hechos son amores y no buenas razones. Y yo lo que he visto es cómo usted anda por toda la planta caminando, por la fábrica, por la soldadura, cómo la gente lo quiere, en la calle, cómo la gente lo quiere, los comentarios que están llegando ahorita al Facebook y es para saludarlo, para reconocerlo. Y qué bonito que alguien que ha pasado por todos esos cargos, por esas circunstancias, pueda salir a la calle viendo a los ojos a toda la gente y pueda salir a la calle recibiendo una palmada en la espalda de cariño. Y eso me consta porque yo ya caminé con usted por la ciudad y caminé con usted por la fábrica y veo que ese cariño es genuino y no es de dientes para afuera. ¿Cómo le gustaría a don Roberto Gálvez Montealegre ser recordado? No, yo quisiera ser recordado fundamentalmente por ser una persona humilde y transparente, porque la, la transparencia y la honradez van de la mano. Y no es buen empresario aquel que produce mucha rentabilidad. Es un buen empresario aquel que es buena gente, buen ser social. Es buen empresario aquel que se conecta con sus trabajadores. Y lo fundamental es que en medio de este capitalismo salvaje que solamente a veces conlleva que la pobreza se intensifique más y más, pues tenga de pronto, como lo han hecho hoy en día algunas teorías como el capitalismo consciente, que yo estoy metido en esa corriente del capitalismo consciente, que me parece que es muy, muy importante, que podamos cambiar la sociedad. Es que lamentablemente hay una sociedad que es muy, muy excluyente y muy, muy injusta. El último foro de Davos precisamente habló sobre dos temas fundamentales. Es cómo combatir la pobreza y cómo dejarles un mejor mundo a nuestros hijos, cómo trabajar el tema del medio ambiente. Yo creo que por ahí quisiera yo que fuera recordado. Finalmente, don Roberto, ¿qué sigue para Buscar Colombia? ¿Qué sigue para don Roberto Gálvez y su familia? ¿A dónde van? No, que sigue es que estamos en un desafío muy grande. Este COVID, como yo les digo a mis compañeros en unos boletines que les mando, ya voy en el número 15. Les mando unos videitos y les mando unos boletines permanentemente. Entonces yo les digo a ellos que después de la Segunda Guerra Mundial esta es la peor crisis que está viviendo la humanidad y que lo que estamos viviendo es un llamado de la naturaleza para hacer un alto en el camino y para que salgamos a ser mejores. Eso es lo que yo quiero de Buscar, que sea una mejor empresa, que este COVID nos permita superar esta adversidad que tenemos, que podamos en alguna medida aliviar el dolor ajeno y desarrollar el potencial de solidaridad para con el prójimo. Parece que es importante. Es que cuando se trabaja así también la rentabilidad sube. Yo tengo por ahí unos cuadros donde demuestro que cómo la empresa va creciendo y cómo la rentabilidad, cómo las horas, la capacidad de la planta mejora cuando existen este tipo de estímulos. Y yo diría también, Jorge, que llegó el momento, esta pandemia nos tiene que enseñar, y nosotros lo estamos aprendiendo, que la economía tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía. Eso no puede seguir siendo así. Vamos a destruirnos nosotros mismos en un momento determinado. No saben muchos empresarios con estas desigualdades sociales que estamos incubando. Esas protestas que se estaban viviendo en Europa, que estaban viviendo en Chile, que comenzamos a vivir aquí en Colombia, no sabemos qué va a pasar después de la pandemia. Y la única manera es que nosotros, los empresarios, tratemos de ser como colchones de amortiguación frente a esas inconformidades sociales que cada día crecen más y más. ¿Y don Roberto tiene pensado retirarse pronto? Yo sí pienso retirarme porque yo quiero ganar calidad de vida, Jorge. Yo debía haberme retirado. Yo soy muy metódico y yo había planteado que debía retirar, ya debía estar por fuera,
pero la situación de crisis y de la pandemia y otras circunstancias me obligaron a seguir ahí, pero no va a ser mucho. Hay que abrirle el paso a la juventud, no puede uno atravesarse como mula muerta en el camino. Hay un escritor que dice que uno de los graves problemas que va a tener que está teniendo la humanidad son aquellos empresarios que educan a sus hijos, los mandan a universidades extranjeras, pero no les dan la oportunidad de que ellos hagan el relevo generacional. Y hay que hacerlo, hay que hacer ese relevo generacional. Don Roberto, un último mensaje para América Latina, para los empresarios, para los jóvenes, para las mujeres. Y me gustaría un mensaje de cierre para dos grupos, aquellos que han perdido todo ahorita con esta pandemia, que han perdido algún ser querido, algún ser cercano, que han perdido su empleo, que han perdido todo y están a punto de perder la esperanza. Y otro mensaje para aquellos que medianamente tienen todavía algo de qué apoyarse y están buscando cómo salir adelante y buscan esa lucecita de esperanza. A ver, Jorge, yo siempre he dicho que somos las personas, somos los líderes, somos los dirigentes los que le ponemos límites, barreras y techo al desarrollo. Y todo empieza en nuestra mente, todo empieza en nuestra mente. Nosotros tenemos límites que son propios y hay limitaciones que están afuera. Yo pongo el ejemplo bíblico de cómo David pudo vencer a Goliat, un monstruo de esos, y él un ser pequeño, pero con una mentalidad muy fuerte. Y él no tuvo límites, su mente no le puso límites a su mente y pudo vencer las limitaciones del entorno, esos obstáculos, esas barreras que siempre se le presentan a uno. Yo diría entonces que a quienes han tenido muchas dificultades les recomendaría y les diría que hay que hacer planeación, hay que los sueños los tiene que construir desde la planeación porque el método mata el talento. Uno puede tener mucho talento, pero si no tiene método, difícilmente puede lograr las cosas. Lo otro que uno tiene que hacer es que uno a veces le da parálisis mental porque le da miedo. Y cuando a uno le da miedo, uno deja que sus sueños sean vencidos por el miedo, por la parálisis mental. Lo otro es que en ese proceso de que la mente tiene que trabajar al servicio de unas causas, uno no le puede poner límite a los sueños. Yo con el tiempo construí lo que denomina, y es por la experiencia, lo que denomino el camino al éxito. Y es una fórmula. Yo digo que el camino al éxito es soñar, pero el sueño tiene que tener 3 requisitos. Ser posible y alcanzable, ¿cierto? Ser medible y estar determinado en el tiempo. Yo dije, yo voy a ser profesional antes de los 28 años, antes de los 30 años y lo fui a los 28. Y así ha sido buena parte de mi vida. Lo segundo es que no basta con formular un sueño. Hay que tener un plan de acción, hay que planificar. Y para eso hay herramientas que le permiten a uno hacer ese tipo de planeaciones. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? El otro aspecto es el de la pasión, que es esa llama interior que tiene uno, que le pone fuerzas y que a veces cuando está lloviendo y uno dice, no, yo no me voy a levantar para ir a trabajar, y uno dice, no, es que me voy a trabajar. Tengo ganas de ir a trabajar. La pasión. El cuarto es un tema que es importante, es la espiritualidad, son los valores, son los principios. Trabajando con valores y principios también se gana plata, también se puede prosperar y se puede alcanzar el éxito. Yo pongo aquí un caso, Jorge, y perdóneme que me demore un poquito, un ejemplo. Aquí en Colombia conocemos mucho a Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un hombre que tuvo sueños. Quiso ser el hombre más rico de Colombia, quiso ser un senador de la República y llegó hasta el Congreso. Llegó hasta el Congreso. Él tuvo ese sueño, él actuó, él consiguió plata, él tuvo aviones, él tuvo todo, actuó. Tuvo pasión, tuvo tanta pasión que se hizo matar. Se hizo matar, lo mataron en un entejado.
pero tuvo valores de espiritualidad. Nada, murió y hasta ahí llegó. Y a estos 4 yo le sumo el tema de la innovación, porque la innovación es precisamente lo que lo hace diferente a uno de los demás, es lo que hace que uno pueda mostrar la cabecita un poco más arriba que la gente del común. Esos 5 elementos yo le sumo últimamente algo que he aprendido, y es que hay que salir a recorrer el mundo. Y si es de la empresa, es desde el punto de vista de buscar las exportaciones, como lo estamos haciendo nosotros, y si es en lo personal, es ir a conocer lo que está pasando por fuera de estas fronteras tan pequeñas que tienen nuestros países. Hay que pensar de manera global, y para pensar de manera global hay que conocer el mundo. Don Roberto Gálvez, yo sabía que esto iba a suceder, que el tiempo no nos iba a alcanzar, porque es apasionante platicar con un hombre con experiencia, con pasión y con vida que se vive todos los días. Y eso es lo que necesita América Latina, eso es lo que necesita el mundo hoy, creer en nosotros mismos, aferrarnos de una fe en quien quieran. Tampoco se trata de imponer la nuestra, pero sí de tener un referente de fe, de espiritualidad, como bien lo ha dicho, de apoyarnos en la familia, en los amigos, y lo material va y viene, pero la trascendencia se queda permanentemente aun cuando nos vayamos. Así es que, don Roberto Gálvez Montealegre, y bueno, pues empezando por ese referente que dijo de las mamás que son Dios aquí en la tierra, usted tiene el apellido de la mamá Montealegre, así es que en el monte y alegre toda la vida, por eso tiene esa sonrisa que le pinta de lado a lado, de oreja a oreja, y por eso es que lo hace tan apasionante a este gran ser humano que nos acompañó esta mañana. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su corazón, a su casa, a sus experiencias, a su vida, que hoy estoy seguro que a los mexicanos y a toda América Latina que nos está viendo y nos va a ver en este video que se quedará de por vida, nos ayuda a tener un punto de inspiración, un punto de referencia del saber que sí se puede por amor a la vida. Jorge, muchas gracias. Para mí, vuelvo y repito, es un señalado honor y orgullo, porque sé que en el programa ha tenido expresidentes como Vicente Fox y grandes personajes de la vida nacional y de la vida mundial, y estar yo ahí es simplemente motivo de orgullo, y es para mí una honra. Y finalmente, yo, al igual que usted, estoy haciendo una pasantía en la Liga contra el Cáncer de Risaralda. También estoy trabajando esos temas sociales porque aprendí que uno tiene que ser socialmente útil. Así es, así es. Don Roberto, mi cariño, y por su conducto le mando un abrazo y un beso enorme a la gente hermosa de Colombia, a la gente hermosa de Risaralda, de Pereira y de toda esa región que tanto quiero, tanto estimo. Y yo he dicho que en algún momento de mi vida iré a vivir un rato una aventura a Colombia, porque es uno de los países que más me apasiona, su gente y su comida. Híjole, pero bueno, además de un rico café. Así es que por su conducto le mando mi cariño, mi reconocimiento a todos los colombianos, con mucho gusto. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado esta mañana. No olviden bañarse, arreglarse, aunque estén haciendo home office. Mándenle una señal a sus hijos de que no está todo derrotado, no está todo perdido, no estamos en vacaciones. Es un tiempo complicado, pero también un tiempo apasionante de enseñanzas, de crecimiento, y tú como yo vamos a construir fuerte a México, América Latina, y vamos a darle el lugar que se merece. Seamos inspiración para los pequeños y aprovechemos a los viejos su conocimiento. Don Roberto, muchísimas gracias y un abrazo a la familia y a los amigos. ¡Fuerza! Vamos a salir adelante. ¡Ánimo! Que tengan un buen día, un principio de mes increíble y que sigamos con lucha porque vamos a salir adelante. Gracias a todos, que tengan un muy bonito día. Hasta luego. Gracias. Listo, don Roberto, ya cerré el canal, ya salimos, ya terminamos. ¿Cómo te sentiste? Pues yo al lado suyo me siento